Bueno, Juan José Álvarez Brunei es secretario de Turismo de Guanajuato. Así es, Javier, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Álvarez, o nos tuteamos. Nos tuteamos, Javier, como debe de ser. Usted sabe que mi madre nació en México. Ah, no sabía. Luego ya a los 3 años, por unas circunstancias, volvió a España, pero yo tengo una especial relación y para las veces que he ido a México, pero bueno, los lazos que nos unen a los mexicanos y a los españoles que son más que evidentes, Javier, lo vemos en nuestra cultura, si bien ya mezclada con la identidad del pueblo mexicano, la vemos en las evidencias arquitectónicas, en las ciudades coloniales, en estos lugares en donde pues podemos compartir lo que hemos heredado, la mezcla con el español y finalmente lo que hoy en un México moderno tenemos en México, y por supuesto Guanajuato no es la excepción. Díganos, ¿dónde está Guanajuato? México es un país muy grande, pero para los que nos están viendo, nos están escuchando, ¿dónde está sí. Dentro de México? ¿Dónde está Guanajuato? Miren, la verdad de las cosas es que, como bien dice Javier, México es un país muy amplio, es muy largo, y Guanajuato se encuentra enclavado en el centro del país. Somos 32 estados, Guanajuato es uno de ellos, se encuentra a 3 horas y media al norte de la Ciudad de México. ¿Sí? Si tú volaras a la ciudad, en 3 horas y media llegas al estado de Guanajuato. Es un estado que, al estar ubicado en el centro del país, tiene una gran conectividad carretera, pero también tenemos un aeropuerto internacional del Bajío, así se llama la zona productora particularmente agrícola que tenemos ahí, y eso te permite también, en un desplazamiento de no más de hora y media entre el punto más septentrional hacia el lado opuesto, tú puedes estar cruzando el estado de Guanajuato. Tenemos 46 municipios, de ellos hay algunos que tienen un referente internacional turístico muy importante. Seguramente habrán escuchado hablar de Guanajuato Capital, por supuesto, claro, que es la sede del Festival Cervantino, el festival dedicado a Cervantes más longevo y que este año cumple 50 años y que por supuesto es una parte de la cultura muy rica que tiene nuestra ciudad capital, ciudad patrimonio de la humanidad, por cierto. Además está San Miguel de Allende, que es un referente internacional también muy relevante. Tenemos ahí, Javier, más de 60 nacionalidades presentes, una comunidad americana muy grande, también canadienses, alemanes, japoneses, etcétera, porque Guanajuato en los últimos años ha sido un atractor de inversión extranjera muy, muy importante. En los últimos 12 años hemos recibido a más de 600 empresas en la parte industrial, sobre todo en la automotriz. Y eso nos permite tener 4 bastiones de desarrollo económico muy importantes. Ya lo mencioné, el industrial, ya el comercial. Somos fabricantes del 80% del calzado de México. Tenemos grandes exportaciones, muy referentes botas que se realizan en 2 municipios particularmente, León y San Francisco del Rincón. La mayor parte de los sombreros charros que se hacen en México se hacen ahí, y de alguna forma nos permite tener no solamente estas ciudades coloniales, los pueblos mágicos, que es una manera de un programa federal que se arrancó en los años de Vicente Fox en el 2000 para darle el reconocimiento a esta pertenencia, a esta vocación, a estas raíces que tenemos en Guanajuato y en el país, y que ello nos da también la posibilidad de, junto con 5 zonas arqueológicas, una de ellas de pinturas rupestres de más de 2.500 años, bueno, pues empezar a enlazar esta parte de la herencia con lo que hemos construido a través del tiempo. Eso le iba a preguntar, Juan José. Turísticamente, ¿cuál es el punto fuerte de Guanajuato? Porque yo conozco la actividad cultural, sobre todo cómo se cuida el libro, la feria del libro de Guanajuato, pero además de turismo cultural, ¿cuál es el punto fuerte de Guanajuato? Fíjate que esta contingencia sanitaria, Javier, nos ha obligado el COVID, a hacer... No, pero fíjate que es interesante porque todos estos retos que tenemos abren una gran cantidad de oportunidades. Exacto. Y una de ellas fue precisamente cuando estábamos recluidos,
fue precisamente el poder hacer la introspectiva para decir, ok, ¿qué anticipamos que va a querer el turista? Primero, salud, sin duda alguna, y esa seguirá siendo la más importante. Sanitaria, que al igual que vayas estén preparados. Y eso lo hicimos desde un principio. El sector turístico de Guanajuato es un sector muy comprometido, profesional. Muchísima gente ha puesto su patrimonio ahí a través de generaciones. Y en conjunto con ellos desarrollamos un distintivo Guanajuato Sano, que a fin de cuentas fue el pie para la WTTC, el certificado de Safe Travels. Y eventualmente, bueno, pues eso, cubrimos esa parte. Pero lo que sí entendíamos era que el turista iba a cambiar su forma de viajar. Y sabíamos que en un principio la proximidad iba a ser lo que moviera al turista, y por supuesto la economía, que en estos 4 bastiones que tiene el estado de Guanajuato, el turismo representa el 8.9% de la actividad económica, y por supuesto que vimos cuáles eran los intereses sí culturales, sí de naturaleza. Eso es algo que se ha desarrollado mucho. Tú sabes muy bien que hoy lo que queremos es, sí, vamos a las ciudades, sí, vamos a la aglomeración, pero también queremos salir a respirar el aire fresco, hoy con mayor razón, a buscar que alguien nos atienda, que tengamos la calidad de los servicios, la infraestructura, y que en ese sentido Guanajuato tiene más del 20% de su territorio dentro de áreas naturales protegidas. Estamos lanzando en una hora más o menos una convocatoria para llevar al estado de Guanajuato la cumbre de turismo social y sustentable internacional. La vamos a lanzar en el stand de México en un ratito más. Ya tienes la primicia. Mira, nos hemos adelantado. Magnífico. Y de alguna manera el tema de la naturaleza con la sustentabilidad pues va muy, muy de la mano. Pero también somos un destino bien importante por todos estos lugares históricos, lugares también que se han construido en la contemporaneidad, para que la gente se comprometa en Guanajuato. Y cuando hablo de compromiso, hablo de compromisos de matrimonios, pero también de sentido afectivo. Y hemos sido elegidos como uno de los lugares para realizar un modelo reducido de bodas que se llama Pop-Up Weddings. A un portugués se le ocurrió en plena pandemia que había que sacar un modelo y dijo, a ver, aquí hay algunos, y uno de esos lugares es San Miguel de Allende en Guanajuato. Yo los invito a que busquen en el micrositio que tenemos, que se denomina guanajuato.mx. Ahí van a poder ustedes encontrar pues esta gran diversidad de atractivos turísticos que les estoy comentando. Van a poder definir cómo quieren hacer esta ruta, y que por supuesto reiterar que para llegar a Guanajuato, vuelo a la Ciudad de México. Hoy Aeroméxico ya tiene un vuelo a Monterrey y otro a Guadalajara. De Guadalajara estamos a 3 horas también al sur, y de Monterrey es un vuelo de 1 hora. Entonces, llegando ahí, los vamos a consentir. Tenemos una gran gastronomía. Hay que recordar que la gastronomía de México es patrimonio inmaterial de la humanidad. Y no son solo los nachos como pensamos en España. No. En México no se comen nachos. Si me dejas, los nachos no son de origen mexicano. Exacto. Lo inventaron los americanos. Aquí en Madrid hubo un mexicano que puso un restaurante que se llamaba Ni Nachos ni Maná. Oye, a mí hay canciones de Maná que me gustan mucho, pero quizá los estereotipos a veces no son lo reales y lo confiables que deben ser, porque pensamos que México, nachos, México, Maná. No, México tiene muchísima... Maná es más México que los nachos, eso sí, sin duda. Ténganlo por seguro. Cierto. ¿Qué comemos en México? Javier, ¿Con picante o sin picante? Eso está al gusto. Yo te voy a dar mi experiencia. Yo pasé de mucho picante y cada vez voy con menos picante. Sí, cierto. Yo empiezo a disfrutar la comida, los sabores que tenemos en Guanajuato, en donde hay muchísimos ingredientes originarios, endémicos de Guanajuato. Y te podría dar uno que es mi favorito, que es un caldo capón. Te lo voy a describir. Es un caldo que se hace de una especie de tuna, de un cactus que se llama el joconostle, que es muy particular, y lo combinas con chicharrón de cerdo, con algo de haba,
con un poquito de picante, en un caldo de gallina de rancho, muy importante ese contenido, y eso es da un sabor magnífico. Y por supuesto, bueno, pues tenemos más de 220 cocineras tradicionales registradas, que esto es fundamental para la traducción de nuestra cocina, Javier, porque estas cocineras han recibido la herencia de las recetas de sus abuelas, de sus madres. Tenemos unas tortillas ceremoniales que son sellos hechos en nogal, grabados a mano, que transmiten, que traslapan a la tortilla, y con eso haces los tacos. De hecho, debo de decirte que en un concurso que hace Valladolid, que es el de pinchos y tapas, el año pasado, en nuestra quinta participación, un cocinero de Guanajuato resultó ser el ganador, el campeón mundial de pinchos y tapas. No me extraña. Es un guanajuatense, y lo hizo precisamente presentando en una catrina, presentando un taco ceremonial que tenía en esta tortilla ceremonial enrollado un chile seco relleno de conejo y con mousse de joconostle. Entonces, bueno, nos está abriendo el apetito. Cuando Juan José hablabas del picante, otra batallita bueno, no soy abuelo, pero yo cuando fui a México, fue en el año 85, por desgracia fue los años de los terremotos tan terribles. O sea, que fueron uno detrás de otro. Yo llegué y me pilló ahí el segundo terremoto, con lo cual yo tenía entonces 25 años y me gustaba mucho el picante. Entonces las comunicaciones estaban interrumpidas por los efectos del terremoto. Entonces yo grababa en casetes, en cintas de casete. Yo reporteaba, hacía entrevistas. A mí el segundo terremoto nos pilló en un hospital. Bueno, eso no vino acá. Total, que yo me iba al aeropuerto y a las tripulaciones de Iberia les entregaba mis cassettes para que pudieran trasladarlas a España, y así poder mi información, mi trabajo pudiera ver la luz e informar a los españoles de lo que ocurría. Pues, por ejemplo, allí estaba Plácido Domingo buscando a sus familiares, etc. Bueno, el primer día yo llegué al aeropuerto y me dio la hora de comer, y me fui a comer al restaurante del aeropuerto, y yo le dije: oye, pues picante, que a mí me gusta mucho el picante. Dijo: te vas a enterar, listillo. Bueno, se me caían los lagrimones, pero yo allí comiendo, cómo picaba aquello. Y ya efectivamente hemos ido reduciendo. Es un chascarrillo que... Sí. Y es una parte... Pero la cocina mexicana, aquí además podemos disfrutarla en Madrid, hay varios restaurantes muy, muy buenos. Pero yo les recomiendo que cojan el avión. Ahora hablaremos de la seguridad aérea, fundamental para el turismo. Cojan el avión y se vayan ustedes a Guanajuato. Sin duda alguna, porque miren, hay una frase que nosotros utilizamos mucho, que la verdad es que las distancias en estas épocas se han acortado tremendamente. Sin duda no tenemos hoy la conectividad aérea que teníamos hace un par de años, pero llegar a Guanajuato no está tan difícil, está más cerca de lo que creemos, y sobre todo en Guanajuato los vamos a recibir contándole nuestras leyendas y provocando que ustedes hagan su propia historia, porque en Guanajuato se viven grandes historias. Ahí es donde salió la mayor parte de la riqueza que generó la Nueva España hacia la corona. Cierto. Ahí es un estado que se ha mantenido en los últimos 30 años con políticas públicas muy interesantes, generando economía. Estamos en la región más productiva del país, y eso nos da la posibilidad de conjuntar de manera muy importante, sí, un desarrollo económico industrial con mucho comercio, con mucha agroindustria, sobre todo controlada, y este turismo que nosotros nos encantaría que pudieran visitarnos. Y le voy a contar, abusando de su amabilidad, la hospitalidad y lo buenas personas que son los mexicanos. Yo como periodista viajaba en una ocasión con el presidente del gobierno, aquel entonces era Felipe González, ha pasado algún tiempo, y fuimos a Guanajuato porque había, yo creo que era con motivo del libro, de la Feria del Libro, a visitar, y claro, yo trabajaba en la radio y tenía que mandar mi crónica, porque si no, ¿para qué iba, no? Total, que yo me demoré
y cuando llego al aeropuerto, el avión, viajábamos en el avión del presidente del gobierno español, se había ido. No hicieron prisioneros, no me esperaron. ¿Sabes, Juan José, cómo volví yo a Ciudad de México? Platícanos. No, en el avión del presidente de la República. Porque yo llamé, dije, me ha pasado esto, me he quedado, además necesitaba, porque el siguiente acto había que cubrirlo allí, y la hospitalidad de la gente de presidencia. Bueno, y luego a mí me saludó el presidente de México, encantado de que usted venga con nosotros. O sea, yo siempre estaré agradecido porque me sacó de un apuro y es un ejemplo de la hospitalidad y de la buena gente mexicana. Mira, a fin de cuentas compartimos la historia que se queda en nuestras raíces, que se queda en nuestras identidades, y a mí me parece que esta invitación a que nos visiten a Guanajuato, bueno, pues obedece a que puedan ustedes también vivir esa parte de España que está en México, que estará siempre, y que nos permitan, como decía, compartir nuestras historias, que son muchas y que son muy variadas. Lo han escuchado, yo creo que es convincente, lo comunica y lo comunica además con pasión, con argumentos, y yo les recomiendo que en cuanto COVID nos lo permita, planifiquen ustedes su viaje a México, a Guanajuato, y disfruten de una experiencia diferente y muy enriquecedora. Juan José Álvarez Brunei, secretario de Turismo del Estado de Guanajuato, muchísimas gracias por estar con nosotros. Además, nos ha dado usted una primicia, la cumbre de turismo social y sostenible que se va a celebrar en Guanajuato. Oye, pues Jorge, apunta porque habrá que ir a esa cumbre. Por supuesto, 30 de agosto al 3 de septiembre en León, Guanajuato. Ahí los esperamos, y por supuesto para poderles enseñar el estado, un estado maravilloso en donde se viven grandes historias. Muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias a las plataformas que nos están dando la oportunidad de comunicarnos, y te esperamos en Guanajuato. Encantado, y que ahora la presentación de esa cumbre que sea todo un éxito, seguro. Así será. Encantado. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues estamos transmitiendo en directo con nuestros amigos, hermanos mexicanos. Hemos hablado de